Soy el profesor Juan Carlos y te doy la bienvenida a un nuevo tema. Este día vamos a trabajar el tema los líderes de opinión. Pero, ¿qué son los líderes de opinión? En las clases anteriores o videos anteriores hemos trabajado la definición y hemos conocido los tipos de líderes. Pero, ¿qué son los líderes de opinión? Los líderes de opinión son aquellas personas que tienen la capacidad de influir en los demás a través de la expresión de sus ideas, juicios o pensamientos. Lo grandioso que tienen estos líderes de opinión es que ellos con una frase, una palabra o un discurso influyen sobre las masas, es decir, sobre un cierto grupo de personas que perteneciente a una clase social determinada pueden tomar suyas esas ideas o esas reflexiones dichas por esta persona o este líder. Ahora, pero muchas veces nosotros nos preguntamos cómo lo hacen. Sencillo. Ellos tienen la capacidad de emitir sus pensamientos. Vamos a poner un ejemplo. La política, por ejemplo. La política se mueve a través de ideologías y en cada una de esas ideologías hay una persona que, tomando a base una idea o un pensamiento, lo expresa. De ahí, dependiendo de la capacidad intelectual, el rango social o el estatus social a la que pertenecen los individuos, ellos hacen suyas esas ideas y, si les parece o les gusta, la hacen suya y terminan perteneciendo a esa idea. Pero nosotros sabemos que en la vida hay dos tipos de líderes en cuanto a los líderes de opinión. Y los clasifican de acuerdo a los líderes formales y los líderes informales. Pero recuerda que estamos hablando de los líderes de opinión. ¿Cuáles son los líderes formales? Los líderes formales son aquellos que, teniendo un nivel académico o un rango social, podemos hablar como de un maestro, un político, un presidente, un diputado, un doctor, son líderes formales, es decir, que desde su cargo ellos emiten sus juicios. Vamos a poner el caso del maestro, en mi caso como docente. Por ejemplo, yo acá en los salones, yo puedo influir en los estudiantes. Yo puedo emitir mis juicios acerca de una realidad determinada, acerca de una idea determinada. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ellos, hey jóvenes, ¿ustedes qué piensan de la vida? ¿Quién creen ustedes que puede ser uno de los personajes que existen o que ustedes conocen que puedan seguir y que puedan hacer suyas esas ideas para cambiar el mundo? Yo se los puedo decir a ellos. Yo les puedo inclusive inducir a través de mi cargo, miren, aquí tengo a este pensador, aquí tengo a esta persona que puede tomar a bien esta idea. ¿Y qué piensan ustedes sobre eso? ¿Creen que es importante para ustedes hacer suya esa idea? Desde acá, como yo soy un líder de opinión formal, yo me puedo convertir en un líder de opinión formal, entonces lo hago desde mi trabajo, lo hago desde mi preparación. Por eso, los líderes formales desde su área pueden influir, primero en su lugar de trabajo o en su lugar de estadía. Luego, cuando él incide en ese ambiente, puede, si ve que le dio resultado, puede ir más allá. Por ejemplo, los estudiantes pueden, si aquí ellos tienen una idea, van a su casa y ellos la comparten con su papá, entonces ellos pueden generalizar esa idea. Pero a la par de los líderes formales, también podemos decir que están los líderes informales. ¿Cuáles son los líderes informales? Los líderes informales son aquellos que no tienen un cargo académico, o un rango académico, o un rango social, o un estatus muy importante, pero tienen algo grandioso, que se llama carisma. Todos tenemos algunas situaciones personales que nos pueden ayudar a crear
una sensación de influir en los demás desde nuestro carisma, desde nuestra personalidad. Ahí podemos mencionar a Gandhi, por ejemplo. Gandhi surgió y él no tuvo necesidad de utilizar las armas, sino que utilizó las palabras. A través de eso, él pudo influir en los demás para llegar a un ambiente de paz. También, si lo mencionamos desde el punto de vista religioso, podemos hablar de Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús fue uno de los mejores líderes informales que la humanidad pudo conocer. Él, a través de su palabra, a través de las reflexiones que hacía del amor al prójimo, de respetar y de vernos a todos por igual, cambió al mundo. Y esa idea que hace muchos años él generalizó es parte ahora de nuestros valores. Y así podemos mencionar a tantos. Por eso tú que estás ahí, jóvenes, ustedes que me escuchan, adultos que en algún momento tal vez puedan escuchar estas palabras, si ustedes tienen dentro de su personalidad un carisma tan grande para poder cambiar las mentes de aquellos que lo necesitan, pues creo que es el primer momento que ustedes lo pueden realizar. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas por allá afuera que necesitan de nuestras ideas, necesitan que nosotros le demos un empujón. ¿Y por qué? Porque nuestra sociedad es cambiante, nuestra sociedad es dinámica y esa misma dinamicidad lleva a las personas a incluirse en situaciones muy complicadas y a veces hasta se estancan. Hay jóvenes que se vuelven muy pasivos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lidere sus vidas. Hemos dicho en otras reflexiones que el liderazgo surge en la familia. Son los padres los primeros que deben de llevar a sus hijos a ser buenos líderes de la familia y después a ser buenos líderes en la escuela, en la comunidad, en el lugar de trabajo. Pero es el carisma, ¿ya? Tú puedes tener cualquier rango educativo, cualquier nivel educativo, pero si no tienes carisma, no puedes motivar a los demás. Por eso es importante siempre despertar en los demás todo aquello que les pueda motivar a continuar su camino. Y es por eso que los líderes de opinión surgen de tres formas. Los líderes de opinión primero surgen por imitación, luego podríamos decir que surgen por contagio social y luego por comparación social, ¿ya? Por comparación social. Pero vamos a hablar primero de la imitación. ¿Cómo surgen estos? Están de moda cantantes, actores, actrices, modelos. Cuando nosotros decidimos, por ejemplo, imitar a un cantante, ¿cómo lo hacemos? A través del vestuario, a través del corte de cabello, si es una cantante o una actriz, a través del vestuario, cómo se pinta el cabello, cómo se pinta las uñas, cómo se maquilla. Nosotros empezamos a imitar a estas personas. ¿Y cómo hacemos para imitarlas? Bueno, nos empezamos a vestir, empezamos a caminar, nos ponemos la ropa que posiblemente, el estilo de ropa que ellos usan. Entonces lo estamos imitando. Pero un líder de opinión que nosotros podemos imitar es que si nosotros somos buenos, vamos a imitar a líderes buenos. Pero si nuestra personalidad, nuestra percepción de la realidad es contradictoria, entonces vamos a imitar a líderes negativos. Y la historia y el mundo y la sociedad nos muestra tantos líderes y nosotros tenemos que elegir entre ellos. ¿Por qué? Porque todos tenemos la naturaleza de ser líderes. Lo único que tenemos que hacer es despertar eso que está dormido dentro de nosotros. La necesidad, la empatía que debemos de tener hacia los demás. Por eso, el líder de opinión que surge a través del contagio social, este líder fue propuesto por Gustave Le Bon. Él decía que muchas veces nosotros, cuando somos una masa, perdemos la identidad. Entonces nos dejamos contagiar fácilmente por las ideas de alguien más.
por los pensamientos de alguien más. Por ejemplo, vamos a hablar de la música. ¿Por qué la música? Porque la música es algo que llega a todos lados, llega a todas las edades. Un cantante puede influir a través de su música, a través de las letras de sus canciones, en los pensamientos de los jóvenes. Puede de alguna forma absorber el pensamiento completo. Veamos un niño, de repente escucha una canción que habla de dañar a los demás, de golpear a los demás, de causar daño. Este joven dice, o este niño dice, pero si es un cantante famoso y lo dice él, entonces si él lo dice es porque también lo podemos hacer nosotros. Entonces es ahí donde ellos, cuando nosotros como masa tenemos una percepción de la realidad muy frágil, entonces nos podemos dejar contagiar fácilmente de sus ideas. Los jóvenes principalmente, ellos siguen a modelos, cantantes, actores, actrices, futbolistas. Entonces ellos se dejan contagiar por las ideas, por el estilo de esta persona. Por ejemplo, hace muchos años, recordemos que se dio la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, pero en uno de ellos estuvo liderando Alemania Adolfo Hitler. Él con sus discursos logró cambiar a todas las masas y decirles que eran una raza superior. Y a través de ese discurso él inició una guerra que causó millones de muertes y también millones de daños materiales. El mundo cambió radicalmente a raíz de esa guerra y cambió a raíz de esa ideología. Por eso, si nosotros estamos débiles emocionalmente y la necesidad, por ejemplo, la pobreza es un sector de la sociedad que fácilmente se puede contagiar a través de una ideología política o a través de un pensamiento. Pero es así también como surge otra, que es la comparación social. La comparación social surge a raíz de las dudas. Por ejemplo, podemos hablar de la política. Y ustedes se pueden estar preguntando cómo en la clase de orientación para la vida estamos reflexionando acerca de estas temáticas. Pero no lo estamos viendo desde el punto de vista de lo social, estamos hablando desde el punto de vista personal. ¿Cómo yo, recibiendo toda esa información, puedo cambiar? ¿Cómo mi conducta, cómo mi forma de pensar puede cambiar? Y con esto yo puedo decirles en este instante a ustedes que debemos de recibir todo lo bueno, porque si nosotros dejamos entrar todo lo bueno, vamos a ser personas de bien. Por eso, la comparación social es cuando se da, o los líderes de opinión pueden influir en las masas, cuando nosotros hacemos una comparación entre un grupo y otro, entre una persona y otro. De repente un grupo está flaqueando y dice, pero miren, aquellos siguen a tal persona. Y si nosotros nos vamos con ese grupo porque ellos están mejor que nosotros, entonces empezamos a hacer una comparación. Y es por eso que es importante saber que los líderes de opinión influyen y pueden influir de diferentes formas. Bueno. Ahorita estoy grabando. Ya. Todos sabemos que, aunque un líder emita su juicio, su pensamiento o su racionalidad acerca de la vida, acerca de cualquier evento, sabemos que no todo es bueno. No todas las ideas que son dichas son buenas. No todos los movimientos que surgen también son buenos. Porque también, aunque los líderes de opinión emitan sus juicios, sus valores o sus pensamientos, también hay reacciones en las masas o en aquellos individuos. Es decir, hay efectos que de alguna forma pueden marcar la contraposición de las ideas. Es decir, que esas reacciones pueden hacer que el individuo de repente pierda su identidad, deje de ser lo que es y entre en un estado de conflictos mayores. Por eso,
toda idea tiene que ser analizada principalmente. ¿Por qué? Porque debemos de saber si esas ideas son buenas o no son buenas para que nosotros las hagamos propias. Por eso, uno de los efectos o reacciones que puede provocar los líderes de opinión a través de sus juicios, una de ellas es la resistencia. ¿Cuándo es que se da la resistencia? Cuando la libertad del individuo se ve amenazada. Por ejemplo, pongamos una ideología política. Todos sabemos que hay una derecha, hay una izquierda. Cada uno sigue según sus ideales a estos políticos o a estas ideologías políticas. Entonces, cuando veamos que según sientan una presión social y su libertad, tanto de pensamiento como de actuar, se sienta presionada, entonces esas ideas van a crear una resistencia. Y esa resistencia, el problema es que puede ser pacífica o puede ser violenta. Todo va a depender de la percepción, de las emociones o de la empatía que el individuo tenga hacia las ideas de ese pensador. También existe otra reacción u otra forma u otro efecto que se llama anomia social. Esta se rige o se da cuando el individuo se deja llevar por una ideología. Antes les mencionaba a Adolfo Hitler. Él decía que como era una raza superior, los demás eran de menos calidad humana, entonces tenían que. En los años 60 o 50 y 60 en Estados Unidos también había un conflicto racial. Los blancos mataban a los de color y así sucesivamente. Los esclavos también eran tomados como raza inferior. ¿Pero por qué? Porque había alguien que decía que todos ellos eran de menos. Hace muchos años también aquí en nuestro país los indígenas no eran vistos con la calidad humana que deberían de ser vistos. Y así, pero todos esos iban por una idea. Los jóvenes que son como esponjas también, ellos se dejan absorber por estas ideas. Porque de repente creen que no están bien y aparece alguien que le dice, hey, mira, no te dejes, hazle frente, no te dejes, tú eres mejor, tú sabes que tienes mejor cuerpo, utiliza las palabras, con las palabras tú puedes. Entonces empieza alguien a influir y si nosotros como individuo no estamos bien, entonces ¿qué va a pasar? Que nuestra mente y nuestra personalidad va a cambiar. Por eso, las reacciones de los líderes de opinión pueden ser variadas. Para algunos pueden ser pacíficas y para otros pueden ser violentas. También tenemos otra reacción o efecto, que es el efecto de la desviación. ¿Qué significa esto? Tal vez puede decir alguien, bueno, está diciendo casi lo mismo, pero no. Algo marca la diferencia. El efecto de desviación podría ser que de repente yo esté caminando tranquilo por la vida, que yo vaya en un mismo sentido, pero de repente alguien viene y me dice, mira, este camino es mejor, no, este camino es mejor. Podemos hablar en este instante de la religión, podríamos hablar de ella. Tú estás caminando mal, pero de repente aparece alguien y te dice, mira, si tú entras a esta determinada iglesia, tu vida puede cambiar. Si crees en Dios y Dios puede hacer muchas maravillas en ti, la vida tuya puede cambiar. Entonces ahí estamos desviando las conductas. Estamos dejando una vida que no es buena por una vida que tal vez podría ser de las mejores. También podría ser que alguien vaya a un grupo determinado. Podría ser que en ese grupo hayan cambios de pensamientos a través de ideologías, a través de la lectura. Yo te puedo decir a ti, joven, tú persona que estás ahí, hay libros grandiosos, hay escritores que han dejado pensamientos poderosos en los libros y que tú puedes leerlos y puedes hacerlos tuyos y eso puede cambiar. ¿Y qué va a cambiar? Va a cambiar aquello que no está bueno en ti. Si tú lees un buen libro o si tú tomas una buena ideología o sigues a un líder que tú consideres
que va a cambiar tu forma de ser, hazlo. Pero debes de saber que nadie debe de influir en ti más que solo tú. Nadie puede decirte lo que debes de hacer más que solo tú, siempre y cuando sean cosas buenas. Si tú tienes para ser un líder, hazlo. Si tú crees que tienes buenas ideas para cambiar tu familia, tu entorno, tu sociedad, hazlo. El mundo de ahora necesita nuevos líderes, necesita personas que tengan la capacidad de poder cambiar no solo su vida, sino de aquellos que le rodean. Recuerda, tus juicios y tus pensamientos son importantes. ¿Por qué? Porque ellos pueden cambiar la vida de alguien más. Soy el profesor Juan Carlos y te deseo muchas bendiciones.